Este tema con el ex titular de Educación, justamente Ricardo Cuenca, porque entendemos además que esta nueva evaluación, esta muestra de estudiantes 2022, ha arrojado que los resultados son más bajos que los del 2019, es decir, prepandemia. Muy buenos días, señor Cuenca. Muy buenos días, Joana, Omar, un gusto saludarlos esta mañana. Si los resultados no nos arrojan algo positivo, ni siquiera ligeramente, como decía el ministro Óscar Becerra, estamos en un punto, digamos, de quiebre. ¿Hemos retrocedido cuánto y qué tipo de acciones se deberían estar tomando ya en estos momentos? Buenos días. Buenos días, sí. Fíjese, Joana, Omar y quienes nos escuchan, creo que el informe que ha sacado la Oficina de Medición de Calidad del Ministerio, que dicho sea de paso, es una oficina con técnicos de muy alta calidad y muy buena experiencia de hace mucho tiempo, creo que nos emite 3 mensajes importantes que deberíamos tener en cuenta. Ajá. Uno primero, que felizmente la pandemia no fue tan dura con los resultados de los aprendizajes. Es decir, la disminución, cuando uno mira las medidas promedio a lo largo del año, se mantienen en el mismo rango. Efectivamente han bajado unos puntos, o han subido unos puntos en comprensión lectora en secundaria, es a lo que seguramente se refería el ministro, pero entonces esa catástrofe que se nos venía no fue tal. Ha habido la pérdida de aprendizajes que en general se han perdido en la mayoría de países en la región. Lo segundo que sí debería preocuparnos es que las brechas de desigualdad sí se han incrementado. Por eso había la necesidad en la pandemia de reforzar la educación en las zonas rurales, porque se han visto seriamente afectadas. O la educación privada de bajo costo respecto de la educación privada de alto costo o frente a lo público. Entonces, las desigualdades. Y lo tercero es que esta evaluación lo que nos dice es que tenemos que trabajar muy focalizadamente en una estrategia que ojalá ya esté diseñada e implementándose en el Ministerio de Educación a partir de algunos temas que necesitan ser fortalecidos. Por ejemplo, las matemáticas se ha visto mucho más perjudicada que la lectura. Y por lo tanto hay que tomar una decisión de ver cómo atendemos estos temas. En síntesis, los resultados no son tan terribles como hubiésemos esperado con la pandemia, las desigualdades sí son terribles, y tercero, se necesita tomar decisiones pedagógicas para focalizar aprendizaje. Y cuando hablamos, señor Cuenca, de desigualdades, nos referimos a colegios públicos frente a colegios privados. Sería interesante tener esa data, sobre todo teniendo en cuenta que hubo una migración de casi 500.000 de estudiantes de los colegios privados a los colegios públicos durante la pandemia, si las desigualdades se ven entre zonas urbanas y zonas rurales, si las desigualdades se observan a nivel de Lima metropolitana frente a las otras regiones del país. El estudio recoge esa data menuda para saber el nivel de impacto en cada segmento de la población. Sin duda, Omar, y creo que sobre esto ya hemos hablado usted y yo alguna vez, sí, ¿no? Hay que mirar estos detalles que sí los ofrece. Dentro de poco me imagino que, como todos los años, el Ministerio de Educación pondrá a disposición la data completa, la base de datos, para que los investigadores podamos revisar y analizar, pero sí hay información. Ya la información general que nos ha entregado el informe da cuenta de lo que sucede en las zonas urbanas entre, por ejemplo, la oferta privada, entre lo urbano y lo rural, entre regiones. Hay regiones como la Amazonía que nuevamente presentan serios problemas de aprendizaje, cuestión que se viene dando desde el 2011 acá, porque hay una tensión que tenemos que focalizar. Las desigualdades, Omar, Joana, son consecuencia de una decisión que toma el Estado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si sé que necesito trabajar más en matemática en las zonas rurales, por poner un ejemplo, para achicar estas brechas, tengo que tomar acciones, implementar políticas y programas específicos para ello, ¿no? Es decir, debemos ligarlo o sumarlo a capacitación, a contratación de docentes, o, por ejemplo, un problema reciente que lo hemos tenido y lo hemos escuchado además de manera constante, la distribución de textos, que en su momento se dijo que no podían llegar a ciertas zonas del país porque habían amenazas de emboscadas y que por eso se había decidido poner un alto a la entrega de libros y textos en general. Yo estoy de acuerdo con usted. Se trata de todo esto, pero de una manera pensada y planificada, ¿no es cierto? Porque no podemos
siempre creer que no se pueden hacer las cosas. Inclusive en situaciones complejas los textos se pueden distribuir, hay que buscar formas creativas de poder hacerlo. Por supuesto, tener un paquete completo para atender a los docentes. En estricto, lo que creo que quiero decirle, Joana, Omar, es que no podemos por eso acabar con las reformas educativas como si nada hubiese pasado y sin plantear otra cosa. Y es por eso que hay que fortalecer la reforma docente, fortalecer la reforma curricular, fortalecer la reforma universitaria y no ir contra ellas, ¿no? Y en términos, a ver, generales, porque hay mucho detalle, pero tenemos que hacer una conclusión general. Y lo decía el ministro en esta entrevista que tuvimos hace algunas semanas. Él decía que los resultados estaban arrojando de que incluso en comprensión lectora para los chicos de secundaria se ve una mejora en el 2019, frente al 2019, como si no hubiese habido pandemia. Pero ¿cuál es la conclusión? ¿Que estamos mejor en el 2022 que lo que estábamos antes de la pandemia? ¿Estamos mucho mejor? ¿Estamos peor? ¿Mucho peor? Porque cuando se han hecho estos estudios a nivel internacional, lo que se ha visto en otros países es que el impacto de la pandemia sí ha sido tremendo en el sector de educación. En algunos países, efectivamente, el impacto de la pandemia ha sido mucho mayor a la luz de estos resultados, ¿no? En conclusión, dos cosas. Una primera, que hay un imaginario construido en el que el Perú está muy mal a nivel comparado, y eso no es tan cierto, ¿no es cierto? La última evaluación comparada para América Latina que hace la UNESCO coloca al Perú como uno de los 3 países que más ha avanzado y uno de los que tienen la mayor cantidad de estudiantes en mejores niveles de desempeño. Eso uno puede revisarlo, está a disposición. Y lo segundo es que si tendríamos que sacar una gran conclusión, se han perdido aprendizajes, pero en el promedio estamos igual que hace tiempo, estamos como estancados. La pandemia no ha afectado tanto como deberíamos, como nos imaginamos que iba a afectar, felizmente, ¿no? Sin embargo, lo que sí está cada vez con mayores problemas son estas brechas, ¿no es cierto?, las desigualdades educativas, y a eso hay que atender, porque no podemos hablar de calidad educativa con desigualdades educativas. Pero este estancamiento que menciona, ¿se debería a qué? Es decir, ¿en qué factor o en qué parte del proceso se está fallando para dejar este proceso de estancamiento y empezar ya a tener mejores cifras, dejar de hablar, por ejemplo, de esta brecha estudiantil, de deserción escolar y otros? Tomar la decisión claramente que hay que atenderlo, y eso significa redistribuir presupuesto, poner al Ministerio de Educación de un trabajo, por ejemplo, ya debería estar reglamentado la Ley de Organización y Funciones que organiza el Ministerio de una mejor manera para poder atender la educación básica y la educación superior. Es decir, nuevamente hay un conjunto de decisiones que hay que tomar, porque de lo contrario, Joana, Omar, esto es muy inercial, que es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Hay algo que se le atribuye al cansancio de las pruebas, que hay que buscar nuevas formas de hacer, que es la parte técnica del asunto, pero lo otro es que si no tomo una decisión clara para continuar con las reformas, el sistema educativo es muy inercial, ustedes lo saben. Cada marzo, 8 millones y poco de estudiantes van a las escuelas, independientemente de las políticas que se tomen, porque va a haber un profesor delante de ellos enseñando. Si yo esa inercia no la empujo hacia otro lado, la cuestión va a quedar estancada y va a continuar. Felizmente, la pandemia no nos golpeó tanto, felizmente es verdad que hay que darle un énfasis a la educación rural y nada, mirar esto como un impulso para poder evaluar lo que hicimos y a partir de eso mejorar sin duda alguna, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, señor Ricardo Cuenca, exministro de Educación, sobre este tema que es tan importante. Pero si hacemos una revisión rápida, podemos concluir que lo que nos dijo el ministro Becerra no es del todo exacto. Ha habido una afectación, pero no ha sido tan profunda y esa es la buena noticia dentro de todo y hay mucho trabajo que hacer. 7:48 de la mañana, tenemos que ir rápidamente a escuchar a nuestros anunciantes y venimos con más.